a nuestro primer invitado de esta mañana aquí en Business Conexión para hablar de uno de los asuntos cruciales, uno de los tensionamientos geopolíticos más importantes que están sacudiendo a los mercados y que preocupan en todo el globo. Y vamos a hablar ya con Nicolás de Pedro, Senior CEO en el Institute for Statecraft de Londres. Nicolás, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Queríamos que nos situara la escena. Parece que nos estamos asomando a una ventana del pasado. Hemos escuchado a Vladimir Putin, al presidente ruso, hablar de engaños de Occidente, a los soviéticos, de defender la grandeza de Rusia. Todo esto después de que aparentemente hubiera una cierta relajación con esos contactos con el propio Joe Biden, y luego de repente esa amenaza de invasión a Ucrania, aunque ahora dicen que no, que realmente no es una amenaza, y mientras que la OTAN sí que alerta de que el riesgo de un nuevo conflicto entre Ucrania y Rusia es real. Yo querría, en medio de estos tensionamientos, estas conversaciones, esta ofensiva diplomática, que nos contase realmente de qué estamos hablando, a qué nos enfrentamos y cuál es el alcance de esta amenaza. Bueno, la amenaza es muy real, el peligro es muy real, son malas noticias para Europa, porque básicamente lo que se está discutiendo en Ginebra ayer y va a seguir discutiendo esta semana es la seguridad o la arquitectura de seguridad europea, o la seguridad de Europa, pero sí los europeos, ¿no? Estados Unidos está muy en contacto, está insistiendo mucho en que está muy en contacto con sus aliados europeos, pero lo cierto es que los europeos no están en la mesa, ¿no? Y esto es una mala noticia. El nudo gordiano de la discusión tiene que ver con el reconocimiento o no de la plena soberanía e independencia de una serie de países. En primer lugar, Rusia no reconoce la plena soberanía e independencia de algunas de las repúblicas soviéticas. En este momento, fundamentalmente, Belarus y Ucrania, Kazajstán y otras. Lo que ocurre es que en las últimas semanas, en esta escalada de tensión retórica diplomática, han ido incorporando otros países, porque el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hace no más de una semana, en una entrevista en un medio, en fin, una de las grandes cadenas de televisión rusas, se refirió al conjunto de países que formaban el antiguo Pacto de Varsovia como una serie de territorios que habían quedado huérfanos y sin dueño a raíz de la desaparición del Pacto de Varsovia. Es decir, que introduce el matiz de que quizás estamos hablando también de la situación que tiene que ver con Polonia, con Hungría, con Chequia, con Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y algún otro país, ¿no? Y esto, claro, genera una situación de enorme tensión, ¿no? Rusia una llamada está exigiendo, sus demandas son básicamente que volvamos atrás en el tiempo y que la OTAN y Europa vuelvan a mediados de los años 90. Y esto, bueno, pues es inaceptable desde todos los puntos de vista, y sobre todo porque quienes son los principales afectados por esta demanda, toda esta serie de países, empezando por Polonia, siguiendo por Ucrania y otros, bueno, pues no están por la labor de aceptar esta suerte de protectorado o tutela estratégica rusa. Y este es el contexto en el que estamos, ¿no? Porque Rusia está pidiendo o está exigiendo esto que resulta inaceptable, y al mismo tiempo está diciendo que si sus demandas no son aceptadas, bueno, pues que tomarán medidas unilaterales, una respuesta técnico-militar, ha sido la expresión que ha utilizado el presidente Putin, para revertir esta situación. Y ese es, digamos, el contexto lleno de riesgos y de incertidumbre en el que estamos ahora mismo. Hay dos preguntas que está señalando y englobando como el problema, la amenaza de Ucrania se enmarca junto con otros países que están sobre ese aura, ¿no? Soviética, esas exrepúblicas soviéticas que tanto sigue buscando, ¿no? Esa búsqueda de soberanía Putin. Por una parte quería preguntarle por qué es tan importante en concreto Ucrania, y luego por otra parte lo estaba dejando usted entrever en la primera, al inicio de su explicación, de cómo de alguna manera Europa parece no tener una opinión, no quiere contar con él, y parece, ¿no?, que es una presión más en un momento en el que además Europa tiene esa gran dependencia sobre el gas ruso, y parece que esto es una presión que eleva aún más la situación. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Ucrania, bueno, es una serie de razones, ¿no? Ideológicas, emocionales, estratégicas. Vista desde Moscú, digamos, el consenso es que Ucrania tiene que formar parte, sí o sí, de la esfera de influencia / control de Rusia. Si no, Rusia no será lo suficientemente fuerte
como para ser un actor en igualdad de condiciones como Estados Unidos o crecientemente o prácticamente ya China, ¿no? Entonces esta es la cuestión, bueno, digamos, el choque irresoluble, ¿no?, al menos por la vía dialogada y pacífica, tiene que ver con que desde Ucrania no están por la labor de aceptar esta tutela o el hecho de ser un protectorado ruso, ¿no? Esto es una situación que lleva generando tensiones entre Ucrania y Rusia desde finales de la época soviética, incluso antes, ¿no?, históricamente, pero desde luego desde finales de la época soviética, cuando, bueno, desde Ucrania siempre se ha querido tener una relación estrecha y fluida y amistosa, por supuesto, con Rusia, pero no ser gobernados y, en fin, y tutelados desde Moscú, ¿no? Y este es el gran dilema, ¿no? Que, bueno, hay una parte del nacionalismo ruso que básicamente no reconoce la existencia de Ucrania como tal. O sea, que la idea es que Ucrania es Rusia. Y esto, bueno, sería aceptable si los ucranianos estuvieran por la labor de aceptar esto. Pero todos los indicadores y lo que vemos después de 7 años de guerra es que en su mayor parte los ucranianos no están por la labor de aceptar esta situación, ¿no? Así que ahí, digamos, va a ser difícil salir de esa situación de forma dialogada, ¿no?, de lograr un acuerdo, porque es importante que la audiencia entienda que la cuestión del este de Ucrania, ¿no?, estas autodenominadas repúblicas populares, ¿no?, que han creado allí, básicamente son un instrumento, no son el final último de las negociaciones. Donbass, la región del este de Ucrania, es un instrumento para doblegar a Kiev. No es por lo que está combatiendo Rusia, no es por lo que está haciendo esfuerzos Rusia. Y con relación a Europa, bueno, es que aquí, claro, Rusia lo que hace es aprovechar dos cosas. Una, la división de los europeos. Desde el punto de vista de la política exterior y de los asuntos estratégicos, Europa no existe como tal, no es un actor estratégico la Unión Europea en ese sentido, y, bueno, aprovechan esas divisiones, ¿no? Entonces, digamos, en Rusia explota eso y trata de relacionarse con Estados miembros individuales, ¿no?, fundamentalmente Alemania, Francia y algún otro, ¿no? Bueno, esto tiene sentido desde su punto de vista. Y segundo, lo que está haciendo Rusia, evidentemente, es situar la discusión en el ámbito estratégico-militar, que ahí, evidentemente, la Unión Europea no tiene nada que decir, o muy poco, porque la Unión Europea no tiene brazo militar y no es un actor estratégico. Y no es un actor soberano, ¿no? Desde el punto de vista estratégico no es un actor soberano. Entonces, bueno, Moscú ahí se siente con ventajas evidentes, ¿no? Y además hay que tener en cuenta también que no solo Moscú tiene un instrumento militar muy potente y muy capaz, sino que además, a diferencia de los europeos, se siente cómodo en un marco de tensión y de nerviosismo y de incertidumbre, digamos, ¿no? Ahí los diplomáticos, los estrategas y los dirigentes rusos se sienten mucho más cómodos que sus homólogos europeos en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente tratan de sacar provecho o maximizar sus ventajas y situar el conflicto o la discusión en los ámbitos donde tienen ventaja, claro. Esta ofensiva diplomática, en este juego de fuerzas estratégicas, estamos viendo cómo al mismo tiempo, y así se ha visto en esas primera ronda de negociaciones en Ginebra de la jornada de este lunes, veíamos diplomáticos estadounidenses y rusos. Es verdad que no se lleva a un gran acuerdo más allá de continuar dialogando, y se han tocado asuntos muy delicados, incluso pues lo que es la ubicación en Europa, ¿no?, de lo que son los misiles de alcance intermedio entre rusos y americanos. Asuntos muy delicados con los que aseguran que quieren mejorar el equilibrio estratégico entre estos históricos rivales, que también, de alguna manera, más allá del juego de la Alianza Atlántica, es un pulso más que se está jugando ahora mismo en el tablero de juego. Bueno, esto es un gran éxito de la diplomacia rusa, ¿no?, y también de su capacidad para enmarcar, para dar el marco, digamos, de enmarcar la discusión, ¿no? Porque lo que era una amenaza de invasión lo han transformado en tenemos que hablar de una serie de misiles que ni están en Ucrania ni están en la mayor parte de países europeos, ¿no? Entonces, en este sentido, la situación de desequilibrio es muy a favor de Rusia. Pero aún así, bueno, han conseguido situar la conversación en ese sentido para que dé la situación, o sea, dé la percepción o se genere la sensación de que hay una situación de paridad, ¿no?, que Rusia está siendo amenazada cuando todos sabemos que realmente no es así. O sea, los hechos no reflejan eso, ¿no? No hay ningún solo documento, no hay ninguna sola discusión, no hay ningún solo dirigente europeo, no hay ningún solo representante de ningún partido político europeo, parlamentario o extraparlamentario, que esté hablando
en ningún caso de atacar o de usar la fuerza militar contra Rusia, que sigue teniendo evidentemente una enorme capacidad de disuasión nuclear. Sin embargo, del lado ruso vemos multitud de actores, tanto del núcleo duro del establishment del Kremlin, como actores políticos de todo tipo, o comentaristas políticos, etcétera, haciendo todo tipo de amenazas y veladas, incluida la posibilidad de utilizar armas nucleares para doblegar a países vecinos. Entonces, ahí hay una serie de desequilibrios retóricos y discursivos muy pronunciados, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que esto es una advertencia porque, situándolo en este marco, a una parte de la opinión pública europea le puede resultar razonable algunas de las demandas de Rusia. Pero lo que están pidiendo los rusos es básicamente que Europa vuelva 30 años atrás en el tiempo y quede en una situación de mucha mayor debilidad. Y esto, Europa, desde el punto de vista militar, sin el paraguas de seguridad que le facilita o que provee Estados Unidos, Europa quedará en una situación de franca debilidad y eso genera un desequilibrio mucho más fuerte que hará, en mi opinión, mucho más probable la intimidación militar por parte rusa al conjunto de Europa que no en el contexto actual. Ese es, en mi opinión, el marco en el que deberían o en el que deben moverse las negociaciones y las discusiones. Nicolás, antes de despedirnos, pero muy brevemente, querría preguntarles, ¿verdad?, que es difícil anticiparse a lo que son el juego diplomático, pero este miércoles y este jueves son esas conversaciones ya bilaterales con Rusia, con la OTAN. ¿Cuál cree que va a ser realmente el pulso que se lleve a cabo al final y hacia dónde terminará ese choque de fuerzas, o si realmente se quiere avanzar a una invasión real? Bueno, esto en última instancia solo lo sabe con plena certeza el presidente ruso Putin, que es el que tomará la decisión. Ellos han dicho que si sus demandas no son atendidas, ejecutarán o tomarán acciones unilaterales, ¿no? Y esto veremos. Yo creo que en su decisión final dependerá también muy mucho de cuál ha sido su percepción esta semana, ayer y las dos conversaciones que quedan, ¿no?, el marco OTAN y OSCE, de cuál va a ser la reacción de Estados Unidos y algunos aliados europeos, ¿no? Y en este cálculo decidirá, ¿no? Pero bueno, veremos. Es que es imposible anticipar porque la decisión está únicamente en sus manos, ¿no? Y habrá un cálculo de costes, de riesgos, y decidirán en función de eso. Lo que sí podemos saber con una relativa certeza es que aunque hay un desequilibrio de fuerzas muy evidente, pero en el sentido entre Rusia y Ucrania, quiero decir, a favor de Rusia, pero Ucrania no ha dado ninguna muestra de estar dispuesta a rendirse, ¿no?, sino de resistir. En función de cómo fuera esta confrontación militar, bueno, pues veríamos escenarios muy diversos, pero en todo caso muy serios, ¿no? Pero anticipar cuál va a ser el movimiento final de Rusia no se puede, porque es una decisión que solo la conoce seguramente en este momento el presidente Putin y que quizás todavía no ha tomado una decisión definitiva. Pero, digamos, han hecho un esfuerzo en el sentido de despliegue de tropas y de despliegue diplomático muy intenso y muy sistemático como para suponer que si no consiguen nada de lo que están exigiendo, no parece el escenario más probable que vayan a retirarse sin más. Pero, como digo, es pura conjetura porque no se puede saber con certeza en este momento. Nicolás de Pedro, Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres. Ha sido un placer tenerle esta mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.